Estamos hoy día con Martina Yopo, una socióloga doctorada en la Universidad de Cambridge y con estudios de postdoctorado en otra gran universidad europea que es Heidelberg. Es profesora en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica y también en la Universidad Diego Portales, ¿o fue antes? Fue antes. Fue antes. Desde julio de este año solamente en la Universidad Solamente Católica. en la Universidad Católica. Bueno, Martina volvió a Chile hace poco tiempo. ¿Volviste el 21? 21, poco más de 3 años. Poco más de 3 años. Y ha sido una de las que ha levantado con gran fuerza y conocimiento un tema que los chilenos a veces hemos descuidado, que es la evolución demográfica del país. Yo hice, cuando estudié economía, Martina, hice economía de la población, pero no me acuerdo nada, claro, estamos hablando de hace 50 años o más. Bueno, Martina ha investigado este tema y particularmente el punto que ha levantado con mucha fuerza es que hoy día Chile tiene una tasa de natalidad que es la más baja de América Latina y una de las más bajas del mundo. Y eso significa que no estamos reproduciendo la pareja no se reproduce en sus hijos. Y por lo tanto, nuestra población está envejeciendo aceleradamente. Bueno, pero le pido a Martina que nos dé primero una visión general de este problema y ahí entramos a algunos temas específicos que yo tengo que preguntar. Muchas gracias por la invitación, Jorge, y a todo el equipo. La verdad es un placer estar con ustedes hoy día y conversar de este tema que la verdad yo creo que tiene una relevancia pública trascendental, pero que como sociedad no hemos logrado generar las instancias para reflexionar en profundidad y generar las medidas que una situación como esta requiere. Como tú decías, hoy Chile tiene una tasa global de fecundidad bajísima. La tasa global de fecundidad se entiende como el número promedio de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil, y eso hoy en Chile es 1.17. Eso, como tú muy bien decías, nos pone hoy con la fecundidad más baja de las Américas y una de las más bajas del mundo. Eso es extremadamente excepcional para un contexto como el latinoamericano, una sociedad donde han habido generalmente normas en torno a la formación de familia muy fuertes y donde en general, por distintas razones, una de ellas, por ejemplo, la fecundidad muy temprana, el embarazo adolescente, las mujeres siempre han tenido muchos hijos. O sea, en la década de los 60, las mujeres en Chile en promedio tenían prácticamente 6 hijos. Hoy están teniendo prácticamente 1. Entonces, estamos viviendo un descenso de la natalidad que ha sido muy abrupto y que nos pone muchos desafíos como país, porque efectivamente esto tiene desafíos demográficos importantes. O sea, consecuencias directas de la baja en la tasa global de fecundidad son el envejecimiento y decrecimiento de la población. Y eso de alguna manera nos pone muchos cuestionamientos sobre la organización de sistemas muy importantes para el funcionamiento de la sociedad, desde las pensiones, la educación, el trabajo, la salud, la economía. Pero quizás lo que más me interesa a mí, ¿no? desde el área, ¿no? de estudios de género, de estudios de la reproducción, es un poco de las implicancias normativas de esto, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, está descendiendo la fecundidad, ¿esto es bueno o es malo? Y depende de dónde se lo mire, ¿no? Por un lado, la fecundidad y la baja en la fecundidad implica ganancias muy importantes en términos de autonomía reproductiva, temas en el que la sociedad chilena y las sociedades latinoamericanas han estado al debe mucho tiempo, y eso es una reivindicación y un avance que es importante reconocer. Pero por otro lado, y un drama que también se abre, que yo estoy empezando a ver con mis investigaciones, es que hay cada vez más personas jóvenes que sienten que no tienen las condiciones para ser padres y madres, y que hoy no están las condiciones sociales en Chile para tener hijos. Yo creo que ese es un problema que tenemos que discutir hoy en profundidad como sociedad. O sea, enfrentamos esta situación se ha producido básicamente en el siglo XXI. Siglo XXI, pero yo te diría que se ha agudizado con más profundidad, especialmente en la última década. En la última década. Porque yo recuerdo, Martina, cuando yo fui ministro de Educación, eso fue el 92 al 94, uno de los temas era el embarazo adolescente. Y yo recuerdo
que había un rechazo en los establecimientos a las niñas que tenían su guatita crecida. Y un año, en un liceo, o dos, anunciaron que las niñas embarazadas no podían asistir a la graduación. Y yo di un punto de prensa al ministerio y dije, mire, todas las niñas embarazadas que no estén excluidas de su graduación, las voy a graduar yo en el hall central del Ministerio de Educación. Pero era un gran problema y eso ha disminuido radicalmente. Muchísimo, Jorge. De hecho, las cifras actualizadas del Ministerio de Salud muestran que en la última década, en los últimos 10 años, el embarazo adolescente en Chile ha disminuido un 80%. O sea, estos son la magnitud de los cambios y las transformaciones son demasiado abruptos, demasiado profundos. Y en el caso del embarazo adolescente es de todas maneras un cambio para bien. O sea, ahí las implicancias normativas son inequívocas. Esto es un buen cambio. Eso significa que las mujeres hoy tienen mayor control sobre su cuerpo, sobre su reproducción, que pueden vivir su sexualidad sin necesariamente tener que vivir un embarazo. Ahí hay avances significativos, todavía con ciertos límites, pero significativos en el tema de anticoncepción, de interrupción de embarazo. Yo creo que ahí tenemos logros como sociedad que son muy fundamentales, que van, como te decía, por el lado del aumento de la prevalencia y legitimidad en el tema de uso anticonceptivo, pero también yo creo que hay algo muy potente y hay una transformación cultural fuerte que tiene que ver con la educación superior. Hoy, y a mí me pasa, y eso yo creo que es lo entretenido de hacer investigación, que uno conversa con las personas y tiene de alguna manera acceso a ese dato, a esa experiencia vivida más concreta, mujeres jóvenes de sectores populares que me dicen, yo me quiero embarazar porque yo quiero estudiar, yo quiero ir a una universidad. Entonces lo que pasaba en Chile era un poco esta promesa o este sueño de la educación superior, que por mucho tiempo estuvo muy entrelazado de manera fuerte con expectativas de superación de la pobreza, de movilidad social, pero que muchas veces era un sueño inalcanzable para algunas familias. Pero hoy, y especialmente yo creo que con el tema de la gratuidad en educación superior, este sueño de la educación superior se hizo posible. Entonces hoy hay muchas mujeres jóvenes que de alguna manera están manejando su sexualidad y controlando su fertilidad para no embarazarse, y por eso tenemos este descenso de 80% del embarazo adolescente en la última década, que es un logro tremendo, especialmente porque América Latina ha sido siempre históricamente una de las regiones que ha tenido fecundidad adolescente más alta y donde años y décadas de inversión de organismos internacionales, programas de desarrollo y gobierno no han logrado bajar el embarazo adolescente, y Chile lo hizo en una década. Entonces ahí hay logros que es muy importante mirar y entender a cabalidad. Fíjate, es un dato muy importante. Martina, y dime una cosa, ¿y la migración puede balancear este curso de disminución? Porque ha sido una permanente disminución de la fecundidad. No es un salto súbito, sino que la migración puede contribuir a balancear la situación. Ese es un excelente punto. Bueno, lo que está viviendo Chile hoy día lo han vivido muchos países del mundo. O sea, aquí efectivamente lo que estamos viviendo nosotros lo han vivido antes países europeos, países del sudeste asiático. Y en general lo que muestran los estudios y la evidencia comparada es que la migración puede ser un factor que puede ayudar a estabilizar o aumentar de manera leve la tasa global de fecundidad. De hecho, incluso si miramos la realidad de Chile hoy día, hoy en Chile, 1 de cada 5 niños que nace es de madre migrante. En el norte, en la región de Tarapacá, es 1 de cada 2. Entonces ya con esta tasa de fecundidad bajísima que tenemos, gran parte de una contribución muy grande la están desarrollando las madres y mujeres migrantes. Sin embargo, esto también nos supone desafíos muy importantes como sociedad. Tú sabes, digamos, la migración ha generado muchas tensiones sociales y culturales en Chile, y el caso de la reproducción no es una excepción. Yo, que también investigo estos temas, veo cómo la fecundidad de mujeres migrantes generalmente es recibida con mucho temor, con mucha incertidumbre y con muchas aprensiones en torno al hecho de que nos estamos extinguiendo como nación, de que se está perdiendo nuestra cultura. Entonces eso genera ciertos rechazos y conductas negativas hacia las mujeres y sus niños migrantes. Eso es un problema que tenemos que enfocar como país, porque no puede ser que efectivamente imaginarios
muchas veces xenofóbico en torno a la migración y a las mujeres y su familia de carácter migrante se traduzcan en, por ejemplo, violencia obstétrica, es decir, que muchas mujeres migrantes al momento de parir reciben malos tratos en los hospitales por parte de los personales de salud, o que esos niños de madres migrantes después cuando vayan a las escuelas sean discriminados por sus profesores y por sus pares. Nosotros tenemos que pensar que hoy, en la situación que tenemos, esos niños y niñas migrantes nos van a sostener en el futuro como país. Entonces la conversación que tenemos que estar teniendo es qué condiciones nosotros le estamos entregando como país a esos niños y niñas para que puedan desarrollarse, para que puedan desarrollar sus capacidades, para que puedan desarrollar su potencial y después en el futuro también contribuir a sostenernos como país y como sociedad. Pero tenemos que cambiar como sociedad para poder hacer todo eso. Tenemos que cambiar, sí. El modo como convivimos, yo creo que se hace insostenible frente, por ejemplo, a este tema, porque el tema de la desigualdad que se ha planteado mucho y que, donde ha habido aparentemente algunos pequeños progresos, porque como se trabaja con porcentajes, pero la desigualdad absoluta ha aumentado, pues, Martina. Cuando uno trabaja con números absolutos, la brecha entre el más rico y el más pobre se ha ensanchado y se sigue ensanchando. Entonces, el país no ha sido capaz de abordar ese tema. Yo no sé si va a ser capaz de abordar este otro, porque todo lo que apunta a enfrentar el tema de la baja natalidad requiere recursos. Mira tú, el tema de las salas cunas. Eso lleva decenios discutiéndose. Y la ley ahí está trabada. Había una disposición que entiendo que sigue vigente, que más allá de un cierto número de mujeres, las empresas tenían que tener una sala cuna. Eran 20 o no sé cuántas, pero llegaban hasta ahí y no contrataban más mujeres. Por ejemplo, el tema de las pensiones que tú mencionabas. Bueno, mirado desde este punto de vista, un sistema de reparto es mucho más, o un mixto reparto, capitalización individual, que es la alternativa que se ha trabajado, es mucho más eficaz que un sistema como el de las AFP, que genera cualquier incertidumbre, porque las mujeres tienen irregularidad en sus cotizaciones, tienen inestabilidad en el mercado de trabajo, entonces se pensionan antes. Bueno, yo creo que se requieren cambios muy profundos para enfrentar este problema y qué bueno que tú estés martillando en ese clavo, porque es algo, no sé si es una frase tuya o porque he estado leyendo estos días cosas tuyas de José Miguel Ahumada y de Pairicán, que es el próximo de nuestros invitados, pero en que dice el cambio climático parece ser una distopía, pero esa distopía es ahora. Entonces, aquí tenemos un problema que es ahora, no es para discutirlo 10 años o 20 años. Y yo creo que se está haciendo poco, más allá de todos los avances que ha habido, particularmente en este gobierno. Yo creo que, por ejemplo, ha sido un avance bien importante el tema de las pensiones de alimentos. Ese tema ha sido clave, Jorge, porque efectivamente lo que yo veo con las investigaciones que he hecho es que una de las razones que caracterizan esto que yo llamo una infertilidad estructural, ¿no?, la falta de condiciones sociales para tener hijos, son las desigualdades de género. Hoy en Chile hay muchas mujeres que no es que no quieran ser madres, sino que no están dispuestas a tener que cargar por sí solas con todos los roles y responsabilidades que hoy lleva el cuidado y la crianza de los hijos, no están dispuestas. Y eso efectivamente lo que conlleva es que tenemos que avanzar en términos de corresponsabilidad. Y ahí todavía tenemos desafíos pendientes como sociedad que son muy importantes. Ahí el tema, por ejemplo, del registro de deudores de pensiones de alimentos ha sido muy clave en visibilizar un problema, en generar una solución institucional para abordarlo, pero ahí hay cambios culturales a mediano plazo y largo plazo que tenemos que avanzar como sociedad, porque efectivamente
ese es uno de los puntos que hoy nos está llevando a tener niveles de fecundidad muy bajos. Como conversábamos, eso tiene implicancias muy profundas para la sociedad. Y efectivamente, lo complejo es que este es un problema que es multidimensional. Entonces está el género, está el tema económico, está el tema de lo intensivo que se ha vuelto ser padre. A mí siempre me dicen, yo lo repito porque me gusta la expresión, el kilo de guagua es caro. Y efectivamente, y esas son las preocupaciones de las personas. ¿Cómo yo voy a poder pagar una buena escuela? ¿Cómo voy a poder yo pagar un buen doctor cuando mi hijo se enferme? Y esas son un poco las preocupaciones que están teniendo hoy las personas. Y el problema es que esas preocupaciones y de alguna manera esas incertidumbres cotidianas que las personas barajan al momento de tomar sus decisiones de formar familia son tan generalizadas que nos están generando un problema estructural. O sea, hoy tenemos un desbalance tremendo y yo comparto lo que tú dices, que esto es un problema que se nos vino encima, el cual no tiene solución, pero también que necesita una política de Estado a mediano y largo plazo. O sea, esto no puede ser un tema de un gobierno. Cambios que son tan profundos y tan estructurales requieren de un cierto consenso y políticas de Estado que trasciendan las diferencias de gobierno. Mira, tú has investigado y has identificado una serie de causas que, como tú señalas, corresponden a distintos ámbitos de la vida social que están detrás de este fenómeno. Mi pregunta es la siguiente: ¿esto ocurre también en otros países? Como señalabas tú, bueno, en Alemania uno escucha hace muchos años que estaban con este tema, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles de las causas son más específicas a Chile? Porque tomando a Chile como una situación extrema y singular, ¿qué es lo que hace singular a Chile en esta materia? Porque varias de esas causas operan también en otros países. Es una muy buena pregunta y voy a partir por la inverso. ¿Qué es lo que Chile no tiene que tienen otros países? Y es el hecho, por ejemplo, de lo que ha mostrado, por ejemplo, la evidencia en Europa y en Estados Unidos, es que el hecho de que hoy las mujeres estudien más, que tengan una presencia mucho más masiva en la educación superior y que después tengan trayectorias profesionales mucho más consolidadas en el mercado laboral, hace que les cueste encontrar pareja. Y que el no poder encontrar pareja se traduzca en una postergación de la maternidad y como consecuencia en una infertilidad, porque después efectivamente la reproducción fisiológica es menos eficiente a edades avanzadas. Eso no pasa en el caso chileno. En el caso chileno, caracterizado desde, digamos, los trabajos de Sonia Montesino en adelante, esta idea de la pareja o de la madre sacrificada y el padre ausente, que ha sido un poco la figura cultural de la familia en Chile, sigue estando presente. Entonces para las mujeres el tema de la pareja no es tan importante. Entonces en el caso de Chile no va por ahí. Yo te diría que hay elementos que son muy importantes en el caso de Chile, que se ven en otros lados, pero que tienen ciertos matices. Yo te diría, de lo que me ha parecido a mí, el tema de las desigualdades de género es absolutamente clave. O sea, las nuevas generaciones de mujeres, entre las que yo me incluyo, de alguna manera tenemos aspiraciones biográficas, lo que queremos hacer con nuestras vidas, que están de alguna manera, no necesariamente que rechacen, pero que no se desenvuelven necesariamente solo en el ámbito doméstico y el ámbito familiar. Y junto a eso también hemos generado una mucho menor tolerancia a las asimetrías, discriminaciones y desigualdades de género. También, en parte, porque nos ha tocado aprender por una memoria intergeneracional de nuestras propias madres, abuelas y tías, del lugar vulnerable y precarizado en el que quedamos las mujeres cuando no somos capaces de desarrollarnos profesionalmente, de tener un título universitario de educación superior y de tener autonomía económica. Entonces, hoy en Chile, para valer como persona, para que se respeten tus derechos, para que se respete quién eres tú como persona, necesitas garantizar eso, y eso es incompatible muchas veces con formar familia. Entonces, las mujeres hoy nos encontramos muchas veces en esa encrucijada. Eso es algo muy particular del caso de Chile. Y lo otro, yo diría que también es muy clave, son los altos costos de vida. O sea, efectivamente, y una de las cosas que me ha impresionado, y esto haciendo tanto entrevistas con hombres como con mujeres, es esta idea de el quiebre del sueño de la casa propia. O sea, yo creo que ahí hay un tema, digamos, efectivamente, porque la casa propia es importante para todos, por supuesto, pero la casa propia, como una metáfora, como un símbolo, es la materialización física del proyecto de familia. Sí. A mí me dicen, no hay una casa para hacer familia. ¿Cómo vas a tener una familia si no tienes casa?
¿no? Entonces, lo que ha sido por años una demanda muy extendida de sectores populares, de movimientos pobladores, es hoy también un drama para las personas de clase media. Personas, tú no dices que sean personas pobres o personas necesariamente demasiado vulnerables. Hoy personas de clase media dicen que se está completamente quebrado el sueño de la casa propia y eso está limitando sus posibilidades de hacer familia y de tener hijos. Esas son las preocupaciones que tienen hoy los jóvenes. Bueno, este gobierno empezó con un déficit de 600.000 viviendas y entiendo que se espera al terminar el gobierno que se hayan construido 200.000 para disminuir ese déficit. Pero me parece que esa es una cuestión clave. Y otro tema que yo también te mencionaría, Jorge, que se me quedó en el tintero la vez anterior, tiene que ver con la pobreza de tiempo. Yo creo que eso también es algo que nos caracteriza mucho en Chile, por ejemplo, a diferencia de otros países latinoamericanos o del mundo, esta idea de que sentimos que no tenemos tiempo, que corremos para todos lados, entonces que no hay tiempo para criar hijos, sobre todo en un contexto donde hoy la crianza y el cuidado se han vuelto más demandantes. Hoy se espera que las madres y los padres pasen tiempo de calidad con sus hijos. Y tenemos familias, adultos que están absolutamente sobrepasados, corriendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y te dicen, no hay tiempo hoy día para criar a los niños. ¿Para qué vas a tener hijos si no tienes tiempo para estar con ellos? Y eso nuevamente alude no a decisiones de vida personales, sino que a condiciones estructurales para la sociedad. Hoy en una ciudad como Santiago, por ejemplo, las horas de trabajo, los tiempos de traslado no dan el tiempo para que las personas puedan formar familia. Entonces, hay condiciones estructurales hoy que son muy adversas para formar familia, entonces no tiene que ver con las decisiones que están tomando las personas, sino con las condiciones que estamos generando como sociedad para que las personas, si así lo quieren, eso es muy importante, esto siempre tiene que ser un tema de autonomía, que cada uno viva las vidas reproductivas que quiera vivir, pero que si quieren tener hijos, puedan tenerlos. Mira, voy a decir algo que puede sonar un poco fuera de... pero como metáfora de... ayer, leyendo el diario, viene todo un análisis de la industria inmobiliaria. Hay 50.000, un super stock, un stock de 50.000 departamentos vacíos. Y bueno, uno sale aquí a la calle y se encuentra con alguien que está durmiendo en el suelo. Yo entiendo, nadie construye casas para regalarlas, no estoy planteando que los empresarios inmobiliarios regalen sus departamentos, pero los precios se mantienen. Ayer venía el análisis de por qué se mantenían esos precios, un análisis económico interesante. Están chantados ahí los precios, a pesar de que no hay demanda, porque las tasas han subido, en fin, por una serie de razones. Entonces, yo creo que hay que pensar que tú has dicho es un problema estructural, requiere nuestra sociedad de cambios estructurales. Y efectivamente en temas tan sensibles como este, sensibles para todos los sectores, porque para hablar políticamente la derecha en Chile se supone que ha sido una gran defensora de la familia, ¿no? De la familia, de la familia constituida entre un hombre, una mujer, hijos, etcétera, ¿no? Ese ha sido parte de su patrimonio ideal, ¿no? La izquierda era mucho más desordenada, pero quizá por eso mismo haya condiciones para que un tema como este pueda lograrse enfrentar con una política de Estado, como dices tú, y de una manera transversal, porque no hay otra manera de hacerlo. Pero claro, para ejecutar las medidas que hay que ejecutar, ahí nos vamos a enfrentar con otra serie de temas en que más bien hay sectores importantes de la sociedad chilena que se han opuesto, que han colocado trabas
se necesitan más recursos para las salas cunas. Sí, pero no hay reforma tributaria, entonces no hay más recursos por esa vía. En fin, es un tema complejo, pero es un tema que hay que abordarlo del modo como tú señalas. Martina, te agradezco mucho. Y como dice el presidente, seguimos, porque hay que seguirle dando para que esta idea, este gran tema que tú has sido una de las que ha levantado con más energía y conocimiento, sea abordado con urgencia. Yo creo que ahí, solo para terminar un último comentario, Jorge, yo creo que es clave que lo mismo que pasa con los temas de seguridad, de crecimiento económico, de delincuencia, que han sido temas que generalmente han estado capturados por una agenda política más de derecha, es muy importante que la izquierda vuelva a recuperar esos ámbitos, y el ámbito de la familia es clave. Porque efectivamente cuando uno conversa con las personas, hoy cuando uno le pregunta a los chilenos qué es lo más importante en su vida, te dicen la familia. La familia sigue siendo muy importante, y ahí es un lugar que nosotros desde la izquierda tenemos que de alguna manera también contribuir a que las personas tengan las posibilidades de desarrollar su proyecto familiar. Eso supone desafíos estructurales porque nos conecta con otros ámbitos de las sociedades, de las pensiones, la economía, el trabajo, pero creo que efectivamente desarrollar una política de Estado a mediano y largo plazo puede ser uno de los legados importantes del presidente Boric, y que nos dejaría un legado muy importante para la sociedad en el futuro. Muy bien. Muchas gracias, Martina. Gracias, Jorge, a ti por la invitación. Te quiero hacer un regalo antes que te vayas, pero por favor, muchísimas gracias. Para que te acuerdes, ojalá todas las mañanas, del Portal Socialista. Perfecto. Tomando café. Ahí me llevo mi propia taza, entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno.